Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien, Dios los bendiga. Estamos un día aquí hablando de un nuevo tema. Como ya vieron el título, se llama Si la salvación se pierde o no se pierde. Obviamente ese tema para muchos no vamos a llegar a un acuerdo, porque es un tema, pues un debate eterno, ¿no? O sea, siempre se ha hablado si la salvación se pierde o no se pierde. Aquí yo voy a dar mi punto de vista sobre lo que yo he entendido en la Biblia. Porque igualmente, pues, todos usan la Biblia, ¿no? Todos usan la Biblia y han entendido de alguna manera si se pierde o no se pierde. Entonces, como la decir, ¿no? Es que la Biblia es clara y dice, o sea, es clara para mi punto de vista. Pero sé que para muchos no va a ser así como, no van a ver no tienen esa perspectiva. Entonces, lo que yo les quiero hablar sobre si se pierde o no la salvación, más allá antes de si se pierde o no, primero ver qué pasa cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace de nuevo, que es cuando es salvo, lo que pasa con tu naturaleza es que vive una regeneración, le pasa una regeneración. Cuando una persona está sin Cristo, está muerta espiritualmente y tiene obviamente su naturaleza pecaminosa, deseos de pecar, de estar en el mal, en continuo mal, y estás separado de Dios. No tienes una esperanza ni el espiritual ni les caso, o sea, siempre estás enfocado en el mundo y en tu bienestar. Entonces, cuando una persona llega a Cristo, se convierte, o sea, vive una regeneración. En su espíritu ya hay otra naturaleza, su alma es lavada, su cuerpo en ese momento sigue con la naturaleza pecaminosa, porque ese pecado del cuerpo va a seguir hasta la muerte de la persona o hasta el regreso de Cristo. Pero algún día en la resurrección, el cuerpo va a tener esa regeneración también, y el cuerpo ya, pues con su nueva naturaleza, la cual ya tiene el espíritu. O sea, cuando una persona acepta a Cristo, o como tú le quieres decir, o sea, en la regeneración, esta persona nace de nuevo y en su espíritu, como se regeneró, ya la naturaleza de ese espíritu es diferente a como estaba antes. Es como un animal carnívoro. Él come carne y no, y por más que vea pasto y cosas así, y él no va a querer comer eso. ¿Por qué? Porque no son su naturaleza. De la misma manera, animales que comen hierbas y pasto no van a querer comer carne porque ellos no son su naturaleza comer eso. Entonces, cada uno tiene su naturaleza. Así pasa en el espíritu. Cuando uno vive sin Cristo, nuestro espíritu, nuestra naturaleza, pues no quiere buscar a Dios, quiere buscar el mal. Siempre está en continuo mal y pues no. Pero cuando llegas a Cristo, tu naturaleza cambia. Ahora tienes la naturaleza de un hijo de Dios, no solo de una criatura, sino de un hijo de Dios. Y esa regeneración y esa nueva naturaleza ya es irreversible. Ya no puedes tú haber sido de una naturaleza nueva y regresarte a la naturaleza pecaminosa. Ya no se puede, eso ya es imposible. El punto aquí es si la salvación, o sea, vamos a hablar de la salvación como si entrara al cielo o estar con Cristo. Vamos a ver si todo eso de la salvación es para siempre. Pues vamos a analizar si es para siempre. Primeramente, cuando eres una criatura, tu naturaleza es de criatura. Cuando tú eres un hijo de Dios, o sea, ya un creyente, un regenerado, convertido, en ese momento tienes otra naturaleza. Ahora, tú ya vas a vivir conforme a tu naturaleza, pero como yo les dije en el video pasado, que somos seres tripartitos. ¿Qué quiere decir? Que somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando una persona es regenerada, o sea, es como una metamorfosis, porque tú cambias totalmente, tu naturaleza es otra completamente. Entonces, en este momento, cuando una persona es regenerada y vive aquí en la tierra todavía, solamente podemos ver esa regeneración internamente, o sea, en el espíritu. El alma es lavada constantemente con la palabra de Dios y la sangre de Cristo, pero
el cuerpo lamentablemente ya está, pues tiene una muerte, o sea, separación de Dios, pues ya para siempre, porque el cuerpo sigue en pecado, en pecado, en pecado. Es una lucha entre tu naturaleza del cuerpo contra tu naturaleza del espíritu, porque ya tienen diferentes naturalezas, pero viviendo en un solo lugar. O sea, imagínate el problema y la lucha, porque es la lucha de la carne contra el espíritu. ¿Y quién va a ganar? Pues es como una anécdota, ¿no? Había una anécdota que había un león y había un león que representaba el bien y un león que representaba el mal. Y entonces, ¿quién iba a ganar, el león del mal o el león del bien? Iba a ganar el león que estuviera más alimentado. Así pasa. Si tú alimentas más tu espíritu, obviamente esa naturaleza pues se va a reforzar, porque es el que va a dominar. Si tú le das más cosas al mundo de la carne, pues obviamente tu carne es la que va a resurgir más, porque es la fuerte. Entonces así pasa. Tu naturaleza pecaminosa contra tu naturaleza nueva, que es ya una naturaleza que Dios te ha dado, que son los frutos del Espíritu Santo y muchas cosas, está en una lucha constante. Tú debes de hacer que se refuerce la naturaleza nueva, la naturaleza espiritual. Pero ¿qué pasa? El espíritu, el alma y el cuerpo, como viven juntos, están en esa lucha, pero un día, ya sea en la resurrección de los muertos o en el arrebatamiento, lo que llegue primero, bueno, me refiero a lo que llegue primero en tu vida, porque una persona, pues si muere, lo que va a esperar esa persona espera la resurrección. Y si por algo Cristo viene en el arrebatamiento, pues esa persona pues no murió, pero espera su cuerpo será convertido, será transformado. Entonces, en cualquiera de los dos casos, la transformación de la persona en su cuerpo va a suceder. Y va a suceder esa transformación en el cuerpo de todas las personas que han sido regeneradas con Cristo. Ahora, ¿qué pasa si ahora tú como hijo de Dios, en tu espíritu, como ya regenerado, tienes promesas de Dios de que nada te arrebatará de su mano, nada nos va a arrebatar la mano de Dios, que ya no morimos nosotros, porque dice que ya el pecado ya no reina sobre nosotros? Todas esas promesas de vida eterna, porque vida eterna es eterna. O sea, vida eterna significa que ya vamos a estar con Dios eternamente. La muerte espiritual, la palabra muerte significa separación. Cuando una persona está muerta espiritual, es porque está en separación espiritual de Dios. Pero cuando tiene vida, es lo contrario de la separación. Ahora estaríamos con Dios, tenemos vida y es para siempre, o sea, eterna. Entonces, cuando una persona llega a Cristo, se regenera, esa persona tiene vida espiritual por siempre ya, es para siempre, para siempre. Estamos hablando de la cuestión del espíritu en este momento. El cuerpo, obviamente, cuando uno muere, la persona muere, el cuerpo vuelve al polvo como era y el espíritu vuelve después lo dio. Pero, si por algo no llegamos a morir, ese cuerpo se va, como no puede estar ese cuerpo de pecado con Dios, porque Dios es justo, es amor y es santidad, ese cuerpo tiene que sufrir una regeneración, o sea, ese cuerpo va a ser cambiado, una transformación similar al cuerpo que Cristo tuvo cuando resucitó. Entonces ya todo el cuerpo, toda la triparticidad del hombre, que es cuerpo, alma y espíritu, pueden estar ante la presencia de Dios. Pero, ¿qué pasaría, volviendo al tema o sea, que quise todo esto enfocarlo para el tema de la salvación? Si una persona en sus deseos de la carne empieza a reforzar mucho el deseo de la carne y empieza a pecar, ¿esa persona se va a ir al infierno? No necesariamente. ¿Por qué? Porque esta persona, recordemos que hay una triparticidad, cuerpo, alma y espíritu. El espíritu ya está regenerado, ya es una nueva persona, las cosas viejas pasaron y aquí te son hechas nuevas. Entonces, si esta persona, por algún motivo o algo que pues pasa en la vida, se empieza a alejar en sus actos de Dios, la salvación no es por obras, es por gracia. Al final de cuentas, la salvación, Dios se la ha dado a su espíritu porque en algún momento hubo un encuentro con Cristo. Entonces, si esta persona se empieza por algo a alejar de Dios, como cuando vemos, ¿no?, los casos de que, oye, pero es que hay cristianos que
que después se alejan de Dios, se van al mundo y pues se van a ir al infierno. No, o sea, no se van al infierno, ¿por qué? Porque aquí hay dos cosas. Un ejemplo. Ese cristiano que se alejó de Dios, o sea, iba a la iglesia, servía, y de repente ya anda en el mundo y anda haciendo cosas malas, incluso a lo mejor se es secuestrador, mata y lo que tú quieras. Entonces, mi conclusión aquí es algunas opciones. La primera opción puede ser que esa persona en realidad nunca fue cristiano. Esa persona a lo mejor sí iba a la iglesia, sí todo, pero la Biblia dice que en el pueblo de Dios hay trigo, o sea, me refiero a la congregación, hay trigo y hay cizaña. ¿Qué quiere decir? Que, o sea, hay plantas reales, que son plantas reales, pero de repente hay plagas y cosas así, cosas que hacen, que quieren dañar a las plantas reales. Entonces, Jesús contó una historia, ¿no?, de un sembrador que pues tenía su viña y sembraba trigo, y de repente pues el enemigo llegó y un adversario de él llegó y le plantó cizaña. Entonces los trabajadores dijeron, oye, ¿sabes qué? Sembraron cizaña y cortamos la cizaña porque pues iba a crecer junto con el trigo. Y bueno, el sembrador les dijo, ¿sabes qué? No, déjenlo así, que crezcan juntos. Ya cuando crezcan, ya cortamos la cizaña. ¿Por qué? Porque pues para no cortar el trigo junto con la cizaña. Porque entre si es trigo o cizaña y la está cortando, pues puede dañar el trigo. Lo mismo pasa en la actualidad con la iglesia y con las congregaciones y con mucha gente que dice ser cristiana, en realidad a veces son cizaña. Son gente que está metida en las congregaciones porque les gusta, porque sienten bonito, porque oyen las canciones y lloran. Por muchas cosas están ahí, por la familia, porque las lleva el esposo, las lleva la esposa, o las lleva la mamá de a fuerzas. Entonces, hay mucha gente en las iglesias que no son personas cristianas reales. Y llega el momento pues que sirven, que están ahí, que les gusta, que pues se entretienen en algo. Pero por algún momento llega la tormenta o llega lo que sea y se van de la iglesia, se van del camino de Dios y vuelven a retomar el camino que son, simplemente. La Biblia dice, el perro vuelve a su vómito y la puerca se vuelve a lavar en el lodo. ¿Qué quiere decir eso? Que el perro vuelve a su vómito. No dice que el Hijo de Dios nuevo. El Hijo de Dios no vuelve a lo que era antes. Dice el perro, porque los perros están afuera. O sea, quiere decir, hay hijos de Dios y en simbolismo espiritual están los perros. O sea, los que no son hijos de Dios. Entonces, cuando una persona, el perro vuelve a su vómito, pues simplemente el perro no estaba a gusto en donde estaba y volvió a lo que era, a su naturaleza que él era. Entonces, mucha gente que vemos de repente así en las iglesias, no, pues fulano ya, él servía y o sea, era lo que era, evangelista, lo que sea, pero ya anda en el mundo, es que pues él va a perder salvación porque ya se alejó. Pero como les digo, en realidad nunca fue cristiano, por lo tanto no vivió una regeneración, lo cual sus obras testifican de que no vivió una regeneración, porque cuando alguien vive una regeneración, de ahí en adelante, por regla general, empieza a dar frutos de verdaderos arrepentimientos o frutos verdaderos de un nuevo cambio. Entonces, esa persona probablemente nunca fue regenerado y pues simplemente volvió a lo que era, a su vida. El otro punto, o otra posibilidad que puede ser cuando alguien pues está en la iglesia y todo, de repente se alejó y se fue, es que esa persona va a volver. Es otro caso. Esa persona va a regresar. ¿Por qué? Porque su naturaleza espiritual es una regeneración con Cristo. Entonces nunca va a estar cómodo. Si de verdad una persona es cristiana y se aleja y se va al mundo, eso lo que sea, nunca va a estar cómodo haciendo el pecado. Ya no se va a poder. Cualquier persona que se aleja y anda en el mundo ya no peca igual que cuando pecaba antes de Cristo, porque en su mente está el Espíritu Santo y le está diciendo que eso está mal, que eso está mal. Y él, como hijo de Dios, él ya no tiene esa comodidad de pecar. Simplemente, o sea, me atrevo a decir que ni el deseo de hacerlo, pues. No tiene el deseo de pecar, no tiene el deseo. Hablando en el espíritu, porque en el cuerpo sigue. O sea, quiero que separemos el espíritu de la carne. En su espíritu, el deseo del pecado y todo eso, no. O sea, no está, porque no está en su naturaleza. Pero en su cuerpo, con la lucha de la carne, en la carne sí quiere el pecado y quiere estar allá en la fiesta y haciendo maldad y pecando. Entonces,
Es una lucha constante, por lo cual le ganó la carne porque no alimentaba el espíritu, y se va a ir, pero esa persona va a volver a Cristo. Porque si se fijan siempre en los casos, el hijo pródigo, la oveja perdida y las parábolas de siempre el hijo de Dios vuelve, o siempre Dios va por él, lo encuentra. Siempre el fin es con Cristo. No se pierde el hijo de Dios, no se pierde. Entonces esa persona que se alejó, si de verdad era cristiana, o sea, si vivió una regeneración, esa persona, bueno, de repente digo que sufrió una regeneración. Cuando digo la palabra sufrió, me estoy refiriendo como a que su cuerpo le pasó eso. No quiere decir que sea malo, pues. Pero digo, sufrió una regeneración, es como decir que él le pasó esa generación, una regeneración. Entonces, una persona que le pasó o sufrió una regeneración, tarde o temprano va a volver a Cristo, porque no puede permanecer siempre allá. Incluso hasta en su momento de muerte se va a acordar del Señor. Porque hay gente que dice, no, es que ya nunca volvió el Señor. Bueno, nunca sabemos en realidad si era cristiano o si en su momento de morir Dios tuvo un encuentro con él. ¿Por qué? Porque lo de Dios nadie se lo arrebata de su mano. Nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni las persecuciones, ni los problemas. Dios tiene a sus hijos. Y si Dios se fijó en nosotros y nos buscó y estuvo interesado cuando éramos criaturas, ¿cuánto más ahora que somos hijos? Él aún en el momento de nuestra muerte está con nosotros, nos acompaña. Y estoy seguro de que un verdadero cristiano, al estarse muriendo, no me imagino que no se acuerde de Dios. O sea, es imposible, eso sí es imposible que un cristiano en su momento de muerte no esté pensando en Dios. Entonces, esas son algunas posibilidades por las cuales de repente pensamos que la gente se aleja o que por eso se van a perder, se van a ir al infierno. Pero recordemos cuando Pablo envió una carta a una congregación porque había un caso de un chavo que tenía relaciones con la mujer de su padre. No especifica quién era esa mujer, pero dice que mandó una carta y dijo, a ver, pues ya hemos hablado de esto, que hay un fornicario entre ustedes. Y dice que es una fornicación aún peor que las que se ven en el mundo. O sea, tanto así que hasta él tenía relaciones con la mujer de su padre. Como les digo, podría ser a lo mejor su madrastra, o ya en un caso muy grave su mamá, pero era una fornicación más escandalosa que ni siquiera la del mundo. Entonces Pablo dijo, ¿saben qué? Este es un caso ya, y yo delante de ustedes como testigo, entréguenlo a Satanás. Dice que para que se pierda su carne, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que llega un momento en que el cristiano, ya regenerado, o sea, por alguna razón extraña de verdad, porque es muy extraña, cayó en un momento de libertinaje. O sea, poco a poco se fue, hasta que ya es un momento en que ya es imposible, no imposible porque Dios todo lo puede, pero esa persona no tiene voluntad alguna como para volver a Cristo. Y ya peca deliberadamente, o sea, ya es más fuerte su naturaleza pecaminosa del cuerpo que la que tiene en el espíritu. Entonces dice Pablo, ¿saben qué? Traigan a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que entregan a Satanás es como un simbolismo de que ya no tenga la cobertura de la iglesia. O sea, porque a veces la iglesia está orando por una persona que no tiene la intención mínima de cambiar. O sea, no tiene ni siquiera, o sea, no le importa si oran por él o no. Entonces, creo que como iglesia hay tantas cosas en qué trabajar, en qué seguir y para qué aferrarnos a algo, a una necedad. O sea, se oye como algo muy muy frío, así de que, ay, ¿cómo no vas a orar por esa persona? Pues es que ya déjalo, o sea, ya es como, ya oraste mucho, ya le dijiste, ya se le exhortó de todo tipo y no entiende. Pues entonces, ¿sabes qué? Entrégalo a Satanás, o sea, ya déjalo al mundo, a lo que haga lo que él quiere. Porque así es Dios en realidad. Dios cuando te dice y te advierte. Dice que llega un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Ya. Dios dice ya, dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué quiere decir? Que Dios también, de tanto insistir, llega el momento en que dice, ¿sabes qué? Si es lo que quieres hacerlo, hazlo. Las consecuencias de quien las va a pagar es la persona. Porque en esta vida, hermanos, hay consecuencias, no solamente en el mundo espiritual. Una persona que, es como dicen, ¿verdad?
lo peor que te puede pasar es que Dios te deje hacer lo que quieres hacer. Si Dios te permite hacer los deseos de tu corazón, pecaminosos, es lo peor que te puede pasar, porque va a haber consecuencias graves. Vas a acabar o destruido, deprimido, en la cárcel, o muerto. Y ahora sí que es lo final, pues, o muerto. Entonces, ¿qué dice aquí Pablo? Entregan a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Qué pasa en estos casos? Que cuando Dios ve a una persona, a un cristiano, que anda ya mal, lo que hace Dios, o sea, obviamente es su hijo, pero ya la salvación, pues ella la tiene. Lo que hace Dios es cortarlo. ¿Qué quiere decir eso? O sea, quitarle la vida y llevárselo al cielo, porque ya no le sirve de una manera aquí en la tierra, sino que al contrario, está dando mal testimonio, está haciendo el mal. Entonces la Biblia dice que árbol que no lleve fruto será cortado. ¿Y qué es el fruto según la Biblia? Pues el fruto del Espíritu: la paz, el gozo, la paciencia, la benignidad, todo lo que es relacionado con el amor y las buenas obras. Esos son los frutos, no la salvación, sino los frutos. Entonces, árbol que no lleva fruto será cortado. ¿Qué quiere decir? Que si un cristiano en esta vida no vive rectamente, no da testimonio, no da nada, simplemente está avergonzando el nombre de Cristo y su iglesia, pues Dios lo que hace es mejor llevárselo. Simplemente, entonces, cuando la iglesia dice que lo entrega a Satanás para la destrucción de la carne, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona, tarde o temprano, como va a dejar de hacer lo que ella quiera, tarde o temprano va a morir. Entonces, exacto, lo va a llevar a la muerte física. Pero dice, para que el espíritu, dice, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, en lo que es el espíritu de todos va a ser salvo, porque esa naturaleza de nueva persona que está en él, porque las cosas son nuevas siempre en Cristo. El cuerpo es el que va a ser destruido, pero su espíritu, cuando salga, él va a irse a la presencia del Señor, porque él tiene una promesa de Dios y está sellado con el Espíritu Santo. Y dice que significa que son las arras hasta el día de nuestra redención. O sea que es una promesa de que cuando el Espíritu Santo te sella, es una promesa, es como decir, es mi promesa de que un día vas a estar conmigo. O sea, a tu espíritu le está diciendo eso. Por lo tanto, el día de la resurrección, ya cuando esté la resurrección de los muertos, o el arrebatamiento, que va a haber una resurrección, en ese día, ese cristiano, ese espíritu que ya está regenerado y que está en el cielo en espera de su resurrección, que es el mismo día del arrebatamiento. Solamente que en el arrebatamiento los cristianos vivos van a ser convertidos y los cristianos que ya han muerto van a resucitar. Entonces, esa persona que murió va a tener un nuevo cuerpo, Dios le va a dar un nuevo cuerpo en la resurrección. Y entonces, el cristiano que está con Cristo en el arrebatamiento, que se va, sufre esa regeneración de su cuerpo. Tenemos que entender estos términos para poder llegar a la conclusión de que la salvación no se pierde, o sea, la salvación de tu espíritu. La salvación es del espíritu. Y entonces alguien puede decir, o sea que si soy cristiano ya puedo matar, ya puedo hacer lo que yo quiera, acabo de ser cristiano. Bueno, si tienes esa mentalidad, lo más probable es que no seas cristiano. ¿Por qué? Porque un cristiano no busca eso. Entonces si yo digo, pues yo soy cristiano, hago esto, voy a hacer el mal, al cabo, pues ¿qué tiene? No me voy a ir al infierno. Entonces es preocupante eso, porque en realidad, si piensas así, o sea, si ahorita yo te digo, tú tienes la libertad de hacer lo que quieras, al cabo te vas a ir al cielo. Y tú dices, y tu mentalidad es hacer el mal, con la libertad que se te está dando, ¿es hacer el mal? Es una prueba de que no eres cristiano. Pero si con la libertad que se te está dando, tú vas a hacer cosas buenas, porque vas a aprovechar, que pasa lo que pasa, estás con Cristo, entonces vas a hacer cosas buenas, eso quiere decir que es un cristiano. Entonces, cuando una persona la libertad la toma para hacer lo malo, se llama libertinaje. ¿Qué quiere decir? Que en realidad lo que ella quiere es ser libre, una libertad, es un libertinaje de hacer el mal. Entonces, eso de que, pues soy cristiano, hago lo que quiera, pues acá me voy al cielo. Entonces, esa mentalidad es la mentalidad de una persona que no ha sido regenerada, exactamente, esa es la mentalidad. Entonces, eso sí es de preocuparse. Bueno, amigos, este tema es muy extenso, pero espero que... yo sé que hay muchas preguntas y versículos a favor, versículos en contra. Todos hasta ahorita los que yo he visto tienen explicación, o sea, no es como de, no, es que este versículo dice que no, o sea, todo tiene una explicación. Podemos irlos viendo. Como saben, estos temas son como pláticas, de repente pues iba a haber uno que otro estudio muy formal, pero estos temas son como más de pláticas y espero poder compartir con ustedes y que podamos hacer
O sea, que ustedes me pregunten cosas y si no están de acuerdo con algo, pues lo escriban y podemos analizarlo. Recuerden que esto es como la luz de la aurora. ¿Y qué quiere decir eso? Que al final de cuentas vamos a aprender juntos. Tú y yo vamos a aprender juntos. Que Dios te bendiga y espero que estés bien.